darle gracias a todos por su paciencia. Ya van más de 20 clases que hemos estado estudiando en cuanto al tema del Espíritu Santo, un tema contingente, un tema importantísimo que nos desafía también. Estamos mirando ahora, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo hoy con nosotros. Y una frase que estuve visitando este fin de semana con Chihuayante y estudiamos el mismo tema. Estábamos estudiando la obra del Espíritu Santo allí con nuestro hermano Pedro López y los otros hermanitos. Y una de las cosas que más nos marcó en este estudio es déjate usar por el Espíritu Santo, interactúa con Él, deja que Él te guíe, deja que Él te mueva, deja que Él te lleve. No, que no sea una relación a la distancia, sino a muchos viven una relación como a la distancia de lo que ven en la Biblia y no realmente trabajando dentro de sí, del interior. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Si tiene su libretita, es buen momento para que la saque, porque quiero dar una pequeña referencia. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo número uno, antes, antes de la salvación, antes de la conversión, la Biblia nos presenta que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso nos dice Juan 16, lo estudiamos, versículo 8 al 11. Entonces, antes, cuando estábamos perdidos, ya el Espíritu Santo está obrando y está trabajando para nuestra salvación, convenciendo al mundo, a nosotros, de pecado. También en Juan 3, número 2, también vimos nosotros que el Espíritu Santo nos ayuda en el nuevo nacimiento. Nacemos del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda en la conversión, en el renacimiento, en la nueva vida. Nacemos del agua y del Espíritu. Número 3, no solamente el Espíritu Santo me ayuda antes, me ayuda en el momento de la salvación, sino que después el Espíritu Santo nos santifica. Número 3, nos aparta, nos consagra a Dios, nos aparta para un servicio especial. Veíamos pasajes que hablan de la santificación por el Espíritu. Número 4, una promesa y bendición, la morada del Espíritu. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? La morada del Espíritu, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, viviendo en nuestros corazones, su presencia en nosotros, viviendo en nosotros, comparada como un sello, también se le habla como una arras o garantía, se compara como una garantía, se habla de nosotros como templos de Dios. Recuerde que la palabra templo significa eso, el lugar donde habita Dios. Entonces, en un sentido, tanto tú como yo somos templos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita dentro de nosotros, habita en nuestro interior. Entonces nos ayuda antes de la salvación, nos ayuda en el nuevo nacimiento, nacemos del agua y del Espíritu, nos santifica, nos aparta, mora, viene a vivir dentro de nosotros. Y viviendo dentro de nosotros, número 5, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, o sea, nos bendice con sabiduría, con entendimiento y con comprensión espiritual. No solo eso, el Espíritu Santo también, número 6, nos ayuda para que crezcamos. El Espíritu Santo no solo me da comprensión, sabiduría espiritual, el Espíritu Santo me ayuda a crecer. Si eres lo que eres, si has crecido lo que has crecido, si has avanzado lo que has avanzado, es solamente por la obra del Espíritu Santo en tu vida, en tu vida. Y también a veces nos desanimamos, y fíjese ya cuánto hemos visto, 6,
Y mire la número 7. El Espíritu Santo nos ayuda también, no solamente nos ayuda a crecer, a veces también menguamos, nos desanimamos. El Espíritu Santo nos ayuda con fortaleza espiritual. Decía Efesios 3:16 que el Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior. Dentro de nosotros hay una fuerza viva que nos levanta, que nos motiva, que nos saca de los estados de desánimo, de mengue, de depresión, de angustia. Hay un poder, hay una fuerza dentro de nosotros, el Espíritu Santo como fortaleza. Fíjese, número 7. ¿Qué más hemos visto? También, número 8, su ayuda en la oración. El Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles dentro de nosotros, interpreta, reinterpreta, le dice a Dios nuestras verdaderas necesidades, nos ayuda en la oración, nos ayuda en la oración. Y también, número 9, vimos que el Espíritu Santo nos ayuda y nos bendice con dones espirituales. Él decidió tu lugar en la iglesia, Él te ha capacitado, me ha capacitado con dones, con habilidades, con mi obra, mi lugar específico en la iglesia del Señor. Fíjate todo lo que tenemos. Imagínate todo lo que tenemos. Me ayuda antes de la salvación, me ayuda en el nuevo nacimiento, me santifica, está viviendo conmigo, me da sabiduría cuando la necesito, me ayuda a crecer para seguir avanzando. Cuando estoy mal, me levanta, me ayuda en la oración, está ahí intercediendo por nosotros. Cuando, cuando quiero servir, me capacita con dones. ¿Se da cuenta la ayuda tremenda y poderosa que tenemos del Espíritu Santo? Tremenda ayuda que tenemos. Para que usted entienda que no está solo, nunca ha estado solo. Si eres cristiano, si te bautizaste y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, entonces ahora tienes un ayudante divino. Somos participantes de la naturaleza divina y el Santo Espíritu que está dentro de ti es una fuerza activa. Úsala. Es una fuerza poderosa. Trabaja con ella. Déjate moldear, déjate guiar, déjate llevar por la fuerza del Espíritu Santo en tu vida. Y fíjese, porque vamos ahora a mirar en Romanos capítulo 8, ya vimos varios, una décima ayuda del Espíritu Santo hoy, estamos hablando hoy, que nos muestra la palabra, y en Romanos capítulo 8 es un buen pasaje para hablar de la obra del Espíritu Santo, por si acaso, habla mucho en Romanos capítulo 8 eh, en cuanto a la obra del Espíritu Santo, pero lo primero que quiero decirte bien, entiéndase, toda máquina, todo vehículo siempre necesita el combustible adecuado para poder funcionar. Con un combustible incorrecto puede haber averías en un vehículo, en una máquina. Entonces, para poder funcionar bien, se necesita el verdadero combustible, el combustible correcto y adecuado. Si miramos aquí en Romanos capítulo 8, fíjate bien, Pablo nos va a decir que el mejor combustible para dirigir nuestra vida espiritual es es la guianza del Espíritu, es la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Mira como lo dice en 8:1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu. Mira versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu. Dice 8:5, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu. Mira también 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 8:1
andar en el espíritu, 8.4, andar en el espíritu, 8.5, pensar en el espíritu, 8.6, ocuparse del espíritu, 8.9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, vivir según el espíritu, 8.9, o 8.13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir conforme al espíritu. Y va a decirlo clarito, clarito, 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te fijas? Guiados. ¿Qué entendemos cuando hablamos de ser guiado? Fíjate, sumemos los conceptos. Andar, un estilo de vida, pensar, un punto de enfoque, ocuparse en cuanto a lo que gastas, a qué te dedicas, vivir conforme, lo mismo, ser guiado. O sea, está hablando aquí de un mover, está hablando aquí de una influencia, está hablando aquí de el Espíritu Santo guiándote, moviéndote, llevándote. ¿Te fijas lo que está diciendo el pasaje? ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta que soy guiado por el Espíritu Santo? Porque ando en las cosas del Espíritu, porque pienso en las cosas del Espíritu, porque me ocupo en las cosas del Espíritu, porque vivo conforme a la voluntad del Espíritu. Dejo que el Espíritu Santo sea parte importante en la vida, en la lucha constante, en mi caminar diario. ¿En qué estoy pensando más? ¿En qué estoy dedicando mi mente? ¿A qué estoy dedicando mi vida? ¿En qué me estoy ocupando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy andando? ¿Es la influencia del Espíritu Santo lo más importante? ¿Te das cuenta que esa es la idea? Entonces, fíjate muy bien, número 10, el Espíritu Santo nos ayuda con su guía. Él nos guía, Él nos influencia. Y quiero separar en la clase de hoy, quiero explicarlo bien, porque una cosa es ser guiado por el Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. Y encuentro maravilloso porque hay dos pasajes en la Biblia, solo dos pasajes, dos textos, que hablan de la guianza del Espíritu. Mira aquí, 8:14, guiados. ¿Y sabes cuál es el otro? Por si acaso, el otro pasaje, no solamente en Romanos 8 se habla de la guianza del Espíritu, sino también en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y allí en Gálatas capítulo 5, cuando habla acerca del fruto del Espíritu. Y allí en Gálatas capítulo 5, comenzando desde versículo 16, mira los términos, te lo voy a leer y te vas a dar cuenta y ponlo en paralelo, pon Romanos 8, lo que dijimos Romanos 8, andar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, ocuparse del Espíritu, vivir conforme al Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Ahora ponga en contraste o ponga paralelamente Gálatas 5. Y Gálatas 5 dice en verso 16, andad en el Espíritu. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo del Espíritu. Andar en el Espíritu, el deseo del Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Verso 18. Pero si soy guiado por el Espíritu. Nuevamente, mira, segunda vez que aparece la Biblia, guiados por el Espíritu. Romanos 8:14, Gálatas 5:18. Después, ¿qué va a decir versículo 22 y 23? El fruto del Espíritu, el resultado del crecimiento.
Y también va a decir 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Los mismos conceptos. Pablo está hablando exactamente de lo mismo. Está hablando, este pasaje de Gálatas reafirma esta gran verdad. Y fíjate que tanto en Romanos 8 como en Gálatas 5, la temática, la preocupación, el problema que Pablo estaba enfrentando, ¿sabes cuál era? La lucha constante que tiene el cristiano contra el pecado. Ese era el problema. Entonces, entiendo yo que cuando Pablo usa la frase ser guiado, guiado es empujado, movido, influenciado, influencia, algo que te acompaña pero te motiva, no es que te fuerza, no es que te domina, no es que te controla, te mueve, te guía. La influencia del Espíritu me ayuda a la lucha contra el pecado. Ahí está, las obras de la carne, ahí está, el fruto del Espíritu. ¿Cómo me doy cuenta yo? Conversábamos el otro día con los hermanos. ¿Cómo me doy cuenta yo que soy guiado por el Espíritu? ¿Quieres saberlo? ¿Cómo tú te das cuenta que eres guiado por el Espíritu? Si le preguntaras a Pablo en Gálatas 5, Pablo te diría en Gálatas 5, ¿quieres saber cómo eres guiado por el Espíritu? Pablo te diría, más el fruto del Espíritu, el resultado del crecimiento del Espíritu Santo en tu vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te das cuenta cómo me doy cuenta yo? ¿Te fijas cómo puedo saber quién es guiado? Si estoy siendo guiado, ¿cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Si amas más, si tienes el verdadero gozo, si tienes la verdadera paz, si estás creciendo en paciencia, en resistir, la capacidad de soportar y resistir personas, situaciones complicadas, si eres benigno, bueno en tu trato con los demás, si buscas lo bueno, eres bondadoso, si eres fiel, tienes fe, si eres manso, tienes dominio propio, aprendes a controlar tu vida, si tienes templanza, aprendes a controlar tus emociones. Entonces, el Espíritu Santo está guiando tu vida. Entonces andas en el Espíritu, entonces piensas en las cosas del Espíritu, entonces te ocupas de las cosas del Espíritu, entonces tienes los deseos del Espíritu, andas en el Espíritu, eres guiado por el Espíritu, vives por el Espíritu, porque se ha desarrollado el fruto del Espíritu en tu vida. Y recuerde, hay que ser cuidadoso, hay que usar el singular, fruto, el fruto del Espíritu. No son 8 o 9 frutos, plural. No, es un solo fruto que está compuesto por estas 8 cualidades. ¿Ok? Para que se entienda bien. Es muy importante entender esto. ¿Cómo me doy cuenta que soy guiado por el Espíritu? Si estoy creciendo en estas cosas. Si estoy creciendo en amor, en gozo, en paz, te lo repito, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, entonces, si estoy luchando contra la carne, si estoy luchando contra el pecado en mi vida, la guianza del Espíritu es para ayudarnos en esta lucha. ¿Ok? Que quiero que lo distinga, porque una cosa es ser guiado por el Espíritu, otra cosa tiene que ver la llenura. Mira, te lo digo de esta manera. La guianza nos ayuda a crucificar las obras de la carne. La guianza nos ayuda a crucificar las obras de la carne. La guía tiene que ver con influencia. La guía tiene que ver con un mover. Debo preguntarme, hermanito. Debes preguntarte tú.
¿A qué me mueve el Espíritu Santo en mi vida? ¿Me mueve a ser un mejor cristiano? ¿Me mueve a luchar con lo carnal en mi vida? ¿Soy guiado por el Espíritu? ¿Estoy luchando por amar más a las personas? ¿Estoy luchando por tener más gozo? ¿Estoy luchando y enfocándome en tener más paz? ¿En ser más paciente? ¿En ser más benigno? ¿Soy guiado por el Espíritu Santo? Es interesante que estos dos pasajes, Romanos 8 y Gálatas 5, usan la misma frase, guiados por el Espíritu. Y fíjate que es interesante que estos dos pasajes, Romanos 8 y Gálatas 5, nos hablan de la lucha constante y directa que tiene el cristiano contra el pecado. O sea, Dios te ha dado su Espíritu Santo, Dios ha puesto en ti su Espíritu Santo. Cuando te bautizaste, Dios te dio el Espíritu Santo para ayudarte en la lucha contra el pecado. Si no cambias, si yo no cambio, si me cuesta esta lucha, es porque no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. No estoy dejando que Él me moldee, que Él me mueva, que Él me influencie. No estoy dejando. Porque si dejas que el Espíritu Santo te guíe, entonces vas a tener una batalla a muerte con la carne y la vas a vencer. Y la vamos a vencer. Eso por un lado. Ahora, si miramos por favor ahí en Efesios 5:18, número 11, onceava ayuda del Espíritu Santo, dice allí en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. No dice aquí guiado, guiado es acompañamiento. Aquí ser lleno, y esta frase es muy interesante, esta frase ser lleno del Espíritu Santo, esta frase que encontramos en el Nuevo Testamento, y por si acaso cuando hablamos de llenura, mi hermanito, mi hermanita, cuando hablamos de llenura, la palabra llenura aquí la hemos explicado, pero te la voy a volver a decir, significa completo, por si acaso, significa control, significa dominio, gobierno, es ser saturado, es que el Espíritu Santo te controle, es darle el control al Espíritu Santo, es darle el dominio al Espíritu Santo, es darle el gobierno al Espíritu Santo, darle el control al Espíritu Santo en nuestra vida. No estamos hablando de influencia o guianza, es que el Espíritu Santo se posesione y tome completamente el control y el dominio. Para luchar contra el pecado, necesitamos la guía. ¿Por qué? Porque es voluntario. Tú decides. Es voluntario. En la lucha contra el pecado, necesitamos la guía. Pero fíjate bien que esta frase, ser lleno del Espíritu, y te voy a invitar a un tour bíblico, porque mira por favor allí en el Evangelio de Lucas, vamos a comenzar a mirar esta frase para que las anotes, son varias veces, varios textos que destacan esta frase y vas a ver un patrón. Yo quiero que lo mires, porque yo cuando leí los pasajes vi un patrón de inmediato. Y mira, por ejemplo, para que lo vea bien, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, cuando hablábamos acerca de una familia poderosa, por ejemplo, por ejemplo, en versículo 15, cuando el ángel le estaba hablando al varón Zacarías, ¿quién era Zacarías por si acaso? Zacarías, según versículo 5, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías,
Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Un matrimonio piadoso. Ambos sacerdotes o miembros de la tribu de Leví. Ambos eran justos e irreprensibles. De ese hogar, de esa familia, va a salir un gran profeta de Dios, Juan el Bautista. Y dice en 1:15, hablando de Juan, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista, profeta precursor, lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Imagínense, imagínense cómo deben entender los que hablen a favor del aborto. Imagínense, desde el vientre, ya el embrión, ya este bebé, este feto, ya tenía una comunión y una intimidad con el Espíritu Santo, ya desde el vientre de su madre. O no solamente hablemos de Juan, por ejemplo, también hablemos versículo 40 y 41. Mire, también ahora veamos a la madre, Elizabeth. Y fíjese que en versículo 40-41 hay una linda visita. María, la madre de Jesús, va a visitar a su parienta Elizabeth y dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo, su madre Elizabeth llena del Espíritu Santo, y mire ahora versículo 64-67. También hablando del Padre, Zacarías. También Zacarías, recuerda que él le costó creer esto y quedó mudo. Y cuando al final nace el niño y se va a decidir el nombre de él, y él dice que su nombre va a ser Juan, dice allí en Lucas 1:64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendeciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que lo oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, verso 67, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Juan el Bautista, Elizabeth, Zacarías, llenos del Espíritu Santo. Mira también Lucas 4:1, otro pasaje. Lucas 4:1, nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Lucas 4:1, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire lo que estamos hablando. Juan el Bautista, Elizabeth, Zacarías, Jesús. Mire por favor ahora en el libro de los Hechos para seguir mirando este patrón. Acompáñeme por favor, anótalo por ahí si puedes. Va a ser bueno que veas este patrón. Hechos 2:4. Los 12 apóstoles que esperaban en Jerusalén en el día de Pentecostés, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo. Zacarías, Elizabeth, llenos del Espíritu Santo. Me acuerdo también, sigamos con la lectura, Hechos 4:8. Cuando fueron llevados delante del Sanedrín los apóstoles, y dice allí, Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Te estás dando cuenta del patrón? Elizabeth llena del Espíritu Santo y profetizó,
Zacarías lleno del Espíritu Santo y profetizó, Jesús lleno del Espíritu Santo y fue a enfrentar al diablo, los apóstoles llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, Pedro lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar, les dijo, fíjese también aquí en 4:31, también, Hechos 4:31, vea el patrón, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La multitud que estaba allí esperando, orando por Pedro y por los apóstoles. Y nota, llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y predicaban la palabra. ¿Ok? Nota también Hechos 6, cuando se establecieron los primeros diáconos o servidores. En el libro de los Hechos, capítulo 6, dice allí en Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y a quien eligieron, versículo 5, a quien eligieron, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Quiénes más eran? Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los 7 siervos. ¿Cuál era una cualidad fundamental para su ministerio? Llenos del Espíritu Santo, para servir al Señor, para servir las mesas, para servir a las viudas. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice también después, hablando de Esteban? En Hechos 7:55, cuando Esteban estaba frente al concilio, la misma multitud que entregó y mató a Jesús, por decirlo así, que decidió la muerte de Jesús. Y dice allí en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, y Esteban predicó, lleno del Espíritu Santo. ¿Se va dando cuenta? Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó, la multitud que oraba, llena del Espíritu Santo, y predicaron, los 7 diáconos, llenos del Espíritu Santo, y sirvieron, Esteban, lleno del Espíritu Santo, y predicó. ¿Y qué decir de Saulo de Tarso? Fíjate cómo lo dice allí en Hechos 9:17, cuando Saulo, el perseguidor, se va a convertir en cristiano, el varón Ananías le dice, hermano Saulo, Hechos 9:17, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo, lleno del Espíritu Santo. Me acuerdo también, mira las personas que estamos diciendo, Juan el Bautista, Zacarías, Elizabeth, Jesús, los 12 apóstoles, Pedro, la multitud que oraba, los 7 diáconos, Esteban, Saulo de Tarso, Bernabé. Mira en Hechos 11:24. Y hablando del varón Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Y fíjese también, porque quiero mostrar toda la referencia, en Hechos 13:9, cuando se hace como el cambio de nombre, el cambio de función, cuando Pablo toma el liderazgo del grupo misionero, recuerde que antes era Bernabé y Saulo, pero desde Hechos 13 en adelante va a ser Pablo y sus compañeros. Y este cambio se marca aquí en Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, y Pablo predica lleno del Espíritu Santo.
Y la última referencia que tenemos ahí en el libro de los Hechos, en 13:52, mira cómo dice en Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Te fijas bien la frase? ¿Te das cuenta el patrón? Juan el Bautista, Zacarías, Elizabeth, nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles, Pedro, la multitud que estaba orando, los 7 diáconos, Esteban en específico, Saulo de Tarso al bautizarse, Bernabé en su obra en Antioquía, Saulo ahora en Chipre, ahora Pablo en Chipre, y los hermanos de Antioquía de Pisidia, todos ellos son descritos con la frase llenos del Espíritu Santo. ¿Y te acuerdas que leíamos en Efesios 5? ¿Se acuerda que leíamos en Efesios 5:18? Que es un mandamiento de Dios, imperativo. No se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, noté, este es mi punto. Cuando se trata de la lucha contra el pecado, cuando se trata de la batalla de la carne, la frase que Pablo utiliza es guiados por el Espíritu. Necesitamos la guianza, la influencia, el mover del Espíritu. Pero cuando se trata de la obra, cuando se trata de la obra, predicando, profetizando, orando, sirviendo, hablando en lengua, ministrando, cuando se trata de la obra de Dios, el servicio a Dios, siempre se dice no ser guiado, no la influencia, no, ser lleno. O sea, ser completamente controlado, ser completamente dominado por la obra de Dios, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. No es una guía, no es una influencia, no es un mover, no es un sentir, no, es dejarse usar completamente. Pedro se dejó usar completamente y habló. Pablo se dejó usar completamente y predicó. Los diáconos se dejaron usar completamente y sirvieron. Los apóstoles se dejaron usar completamente y hablaron en lenguas. Es vaciarse uno mismo y dejar que Dios tome el control absoluto de nuestras vidas. Y note, es un mandamiento. Y está en Efesios. Eso significa que debemos dejarnos llenar. Eso significa que debemos anhelar ser lleno. Eso significa que debemos darle el control a Dios de nuestra vida. Que Dios tome el control de tu boca, que Dios tome el control de tu mente, que Dios tome el control de tu vida. Cuando se trata del servicio a Dios, cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de la obra de Dios, Dios quiere tomar el control. No quiere ser una influencia. No quiere ser un sentir, un mover. No, quiere que le entregues completamente el control de tu vida. Esa fue la diferencia de los siervos de Dios. Para luchar contra el pecado necesitamos influencia, pero para servir a Dios en su iglesia debemos ser llenos. Imagínate allí en Efesios 5, lo habíamos estudiado, pero quiero mirar algo. Allí en Efesios capítulo 5, versículo 18, antes bien, sed llenos del Espíritu, dice. Sed llenos del Espíritu, mandamiento. Y muchos se preguntan, ¿cómo, hermano Luis, puedo ser lleno del Espíritu? Pablo lo va a responder. Solamente tienes que leer el pasaje. 19. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre. ¿Te das cuenta? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Hablando, cantando, alabando
dando gracias. ¿Te fijas cómo puedes ser lleno? Eres lleno del Espíritu Santo con tu servicio a Dios. Eres lleno del Espíritu Santo con tu adoración. Mira este concepto revolucionario que quiero insertarte. ¿Has cantado alabanzas llenos del Espíritu Santo? ¿Has orado en el culto lleno del Espíritu Santo? ¿Le ofreciste ayer a Dios adoración lleno del Espíritu Santo? Esa es la idea de Pablo aquí. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Canta y alaba a Dios con el corazón. Alábalo de corazón, cántale de corazón, entrégale lo mejor, la mejor cena, la mejor ofrenda, la mejor alabanza, la mejor oración, la mejor meditación de la palabra. Ofrécele a Dios lo mejor. Déjate dominar por Dios. La gente está en el culto, qué tarde, mirando la hora, bostezando, quedándose dormido, conversando para el lado, mirando el celular, preocupado de los niños, pero no adoran llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está diciendo, sean llenos. ¿Cómo? ¿Cuándo puedo ser lleno? Y Pablo dice, preocúpate lo que le ofreces a Dios, preocúpate cómo adoras, preocúpate lo que le entregas a Dios, porque ahí está la llenura del Espíritu Santo, cuando servimos a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando nos entregamos a Dios, cuando somos completamente controlados por Dios, cuando somos completamente dominados por Dios, cuando mi cántico es dominado por Dios, no el tedio, no la tradición, no la desidia, no la apatía, el gozo, la alegría. Eso es adorar lleno del Espíritu Santo. Eso es servir a Dios lleno del Espíritu Santo. Eso es vivir la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se le escucha, mi hermano. ¿Cuánto Ah, potencial? ¿Cuánto potencial hay? ¿Cuánto se desperdicia muchas veces por vivir vidas de mediocridad, por vivir vidas de desánimo, por no dejarse utilizar, por distraerse y poner la mirada en otras cosas, por no dejar que el Espíritu Santo tome el control de tu vida? Dios ha dejado el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, como un ayudante, como un apoyo, el consolador, el abogado. Pero si no lo utilizas, pero si no te dedicas, si no trabajas, si no lo escuchas, si no te dejas guiar, si no te dejas llenar, va a ser un desperdicio nuestras vidas. Va a ser un desperdicio de potencial, de tiempo, de recursos. Va a ser un desperdicio. Por eso vuelvo a decirte y desafiarte. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Lo más importante no es entenderlo, lo más importante es hacerlo. Lo más importante es que dejes que te use, que comiences a predicar más, a servir más, a entregarte más, que comiences a poner tus dones a disposición de la iglesia, que comiences a orar por lo que realmente necesitas, que comiences a crecer, que cuando estés mal dejes que el Espíritu Santo te levante, que cuando necesites sabiduría, deje que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento, que cuando se trata de luchar contra el pecado, deje que el Espíritu Santo te guíe a vencer la carne. Cuando se trata de servir a Dios, deje que el Espíritu Santo te llene, que crezcamos y avancemos, dominados, controlados y entregados por el Espíritu Santo. Así que eso, mis queridos hermanitos, quería ver hoy día. Les agradezco su paciencia. Gracias por su linda disposición.
miramos estas 11 ayudas específicas del Espíritu Santo y gracias por acompañarnos en este estudio. Mi hermano Humberto.